Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una de las piezas que más me habéis pedido en el canal y una de las más bonitas compuestas para una guitarra, como es Una limonita por amor de Dios, de Agustín Barrios Mangoré. Cuenta la historia que fue compuesta en sus últimos años de vida en El Salvador y mientras les daba clase de guitarra a sus alumnos, todas las tardes pasaba una ancianita que llamaba así a la puerta y pedía una limosnita por amor de Dios. Esos golpes que daba la ancianita están presentes en toda la pieza, en los graves. En esta obra reflexiona sobre el devenir, sobre el destino que nos tiene preparado a cada uno la vida. Mangoré solía introducir sus piezas con historias, las contaba en sus conciertos para que la gente supiera en qué se había inspirado para componer esa pieza. Y es que la música no es más que eso, contar historias. Y eso precisamente es lo que hace la app Apple Music Classical. Este vídeo ha sido posible gracias a Apple Music y a su app que tenéis que bajaros ya de la App Store. Si tienes suscripción de Apple Music puedes tenerla gratis. Incluyen playlists con las mejores recomendaciones según tus gustos musicales. Te ordenan la música clásica según lo que más te guste, con ilustraciones y con curiosidades chulísimas. También puedes escuchar The Story of Classical si te encanta la música clásica y no sabes por dónde empezar o si quieres descubrir joyas maravillosas. Porque te va explicando y recorriendo a vista de pájaro las grandes eras de la historia de la música clásica. Además de que te va poniendo música a lo largo del camino contándote historias maravillosas. Incluso incluyen a muchos artistas contándote historias de la música que interpretan en sus discos, como hacía Barrios Mangoré. Y también puedes buscar música según periodos, géneros, instrumentos, directores, orquestas, solistas y mucho más. Con la mejor calidad de audio, que esto se disfruta mucho en la música clásica, ya que está llena de matices. Y yo a veces me pregunto cómo hubiera sido la carrera musical de tantos músicos si hubieran tenido apps como esta. ¿Cómo hubiera sido el panorama musical si el mundo hubiera podido acceder a esta herramienta en los tiempos de Mangoré? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la obra de Mangoré hubiera llevado la guitarra a lo más alto, porque aunque fue muy criticado por vestirse como lo hacía, con sus trajes tradicionales de su cultura guaraní, estoy segura de que incluso hoy hubiera destacado por ser un artista único, diferente y especial. Y si hubiera probado Apple Music Classical, le hubiera encantado, eso seguro. Elige el plan que mejor se adapta a ti y pruébala ya. Y es que conocer las historias que la música cuenta no solo es importante como curiosidad, sino para poder disfrutar de forma más profunda de esa música que estamos escuchando. Y si somos intérpretes, para poder transmitir y llegar a los corazones de todo aquel que nos escucha. Espero que os guste mi versión. Encontraréis mis partituras y tablaturas con mis digitaciones que son clave para tocar cómodamente esta pieza. Y si os gusta, podéis suscribiros, dar me gusta, comentadme qué os ha parecido, cuál es vuestra obra favorita de Mangoré. Podéis encontrar otros vídeos de Mangoré en mi canal y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.